Hola, bueno, en este video vamos a trabajar lo que tiene que ver con Santiago Gustavo en relación al desafío de los valores y vamos a hacer foco en el capítulo 2 que partía de un interrogante y decía ¿en qué mundo vivimos? Lo importante que podemos observar acá desde la dimensión ética política de la praxis docente es las diferencias que podemos establecer entre la edad moderna y la edad posmoderna. En realidad, una de las características principales de la edad moderna es lo que prevalece, en principio es lo que prevalece justamente como paradigma. Recordando que en la edad moderna encontramos al antropocentrismo, el hombre como el centro de todo. Y el siglo XVIII recordado y pensado como el siglo de las luces, donde se da el esplendor de todo lo que tiene que ver con el uso de la racionalidad, la innovación en la ciencia, en las cuestiones técnicas y en las diferentes disciplinas. Eso por un lado. Y en la edad posmoderna podemos observar que hay diferentes tipos de paradigmas, hay muchos paradigmas, es decir, no hay un paradigma de forma lineal, pero sí podemos observar y ver y tener en cuenta que el conectivismo es uno de ellos y es el que estamos transitando actualmente, año 2020. En relación a lo que va pensando el autor, podemos decir que hay un concepto que está vinculado con la subjetividad en el sentido de teoría y praxis, en donde lo que voy haciendo lo voy vinculando con mi subjetividad. Ustedes recuerden que subjetividad viene de lo que está por debajo de. Lo que está por debajo de tiene que ver con la intencionalidad de cada persona en su quehacer y en su conducta. Y también recuerden que la conducta no es solamente lo que manifiesta, lo que se observa de la persona, sino también lo que piensa la persona. Por supuesto que cada uno de nosotros observamos la conducta en relación a lo que hacen, pero dentro de esa conducta está en el aparato psíquico lo que tiene que ver con el pensamiento de la persona. Lo que sería recomendable o lo que se debería hacer que lo que pienso lo hago a través de la conducta. Actualmente podemos observar que hay muchos casos en relación a esto que no se dan. Entonces, el autor va trabajando este concepto de la subjetividad como que en la modernidad se da el surgimiento del sujeto. Y acá hay algo muy importante. Una cosa es ser individuo, otra cosa es ser persona y otra cosa es ser sujeto. ¿Por qué? Porque si yo hablo de sujeto, tengo que hablar de objeto. Y si hablo de este binomio, está totalmente opuesto al concepto de persona y al concepto de individuo. Que por supuesto que nosotros, ustedes, como futuros educadores, como futuros profesores, tienen que ir en búsqueda de qué cosa, de la persona, no del sujeto. Porque si hablo de sujeto y hablo de objeto, hablo de necesidades, pero ¿de qué tipo de necesidades? Las necesidades que están vinculadas con la tetralogía nihilista, con el consumismo, con el relativismo, con el hedonismo y con la permisividad. No, como docente no tengo que ir por ese lado, sino que tengo que ir por el lado de pensar justamente al estudiante, al alumno como persona que tiene valores, que tiene cosas que hay que potenciar y que hay cosas que tienen que pulir. Es decir, tenemos que pensar al estudiante como persona en el sentido de que tiene virtudes y tiene defectos. Eh, Otra de las cosas que plantea el autor es la destrucción del cosmos. ¿De qué manera se da la destrucción? Bueno, una de las cosas que se está viendo actualmente es por el uso de tecnología o por el uso de todo lo que tiene que ver con la cuestión capitalista y todas las guerras que tienen que ver más que nada con las guerras climáticas o las guerras que afectan a todas cuestiones vinculadas a la naturaleza, que hacen justamente que se modifiquen cuestiones que no se deberían modificar. Eh, una cosa que me parece importante pensar es esto, ¿no? El sujeto sujetado. Y cómo se piensa esto en América y en nuestro caso en la Argentina, ¿no? Y habla justamente acá de la modernidad de los intelectuales y una modernidad desparejada.
Y la modernidad de los intelectuales tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que las transformaciones que se van a ir dando, que se fueron dando en la Edad Moderna y podemos decir en la actualidad, se tienen que dar desde el uso del pensamiento, desde el uso del pensamiento crítico. Es decir, no sirve de nada que un alumno sepa cómo realizar tal ejercicio o sepa realizar tal deporte si justamente no tiene uso o no hace uso del pensamiento crítico en el cual lo lleve a hacer tal o cual cosa. ¿Y por qué también el autor habla de la modernidad desparejada? Porque justamente las desigualdades no necesariamente se ven por una cuestión económica, sino por el uso del pensamiento. Hay muchas personas que no saben pensar o no tienen los mecanismos para pensar y son títeres de las diferentes cuestiones o personas. Otra de las cuestiones importantes que trabaja el autor es el tema de los valores, el devenir de los valores. Había tiene que ver el devenir de los valores, está vinculados a todo lo que justamente podamos observar y ver en los valores determinados, ¿sí? Por eso ahí habla justamente de esa sigla BD, valores determinados. Los valores determinados, como los otros, como los valores humanos, que los nombra con BH, están vinculados justamente con las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales que son la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia son el norte, sureste y oeste de cada conducta de cada persona que vamos a ir trabajando a lo largo de todo el año. Entonces, BD, valores determinados y valores humanos son los que se van perdiendo. ¿Por qué? Porque no se van en búsqueda de esas virtudes, sino que se va en búsqueda de lo que tiene que ver con el sujeto en relación a las necesidades esporádicas, por decirlo de alguna manera. Entonces en la posmodernidad se da lo que se denomina los fines de los grandes relatos. La muerte del sujeto, en el sentido del progreso, es decir, la gran mayoría de las personas viven el aquí y el ahora y no se proyecta hacia el futuro. Se habla de un fin de la historia. ¿Por qué de un fin de la historia? Porque no hay vinculación entre causa y efecto, por lo tanto no hay progresión a nivel general, no hablando de esto. Y esto podemos llevarlo a que si no hay progresión y no hay y hay final de historia, no va a haber un sentido lineal de causa y efecto. Y además, que otra de las cuestiones, el estilo de vida posmoderno está vinculado justamente con los recursos o tener los recursos materiales que no necesariamente son necesarios para la vida de cada persona. Habla de la cuestión de la nostalgia, que la nostalgia está vinculada con, y es una característica de la edad posmoderna, pero esa nostalgia está vinculada con la subjetividad de cada uno. Y una cuestión importante que también habla el autor, ¿no? Que es el hiperindividualismo. ¿Por qué hiperindividualismo? Porque cada persona tiende a elegir lo que tiene que ver con la individualidad, y la individualidad no necesariamente está vinculado con el concepto de libertad. Porque el ser individuo, que individuo en realidad significa no estar dividido por, no está vinculado con la libertad. Porque la libertad tiene que estar vinculado con el uso de la voluntad. Y además de estar vinculado con el uso de la voluntad, tiene que estar vinculado con el concepto de persona. Y el concepto de persona abarca, según la OMS, ¿qué cosa? Que la persona tiene que estar bien, bio, psico y socialmente bien. Y podemos agregarle nosotros espiritualmente, que no tiene una connotación religiosa, sino que tiene una connotación en relación a los valores. Ahora, la libertad tiene que darse, o se da, mejor dicho, cuando cada uno pueda hacer uso de manera crítica la conducta. Si yo no puedo hacer uso de mi conducta, no voy en pos de la libertad. Si soy títere, no voy en pos de la libertad. Si tengo algún tipo de adicción, tampoco voy en relación a libertad.
las adicciones que conocemos o las adicciones actuales que tienen que ver con la cuestión de la tecnología o que tienen que ver justamente con los videojuegos o que tiene que ver con ir a la lotería, ir al bingo, ese tipo de adicciones, que son las nuevas adicciones que surgen con la edad posmoderna, podemos observar que no está vinculado con el concepto de libertad. Vuelvo a decir, el concepto de libertad es cuando yo puedo hacerme cargo de mi conducta y además de poderme hacerme cargo de mi conducta, trasciende mi individualidad y favorece a otras personas. Entonces, en el caso del profesor de educación física, el concepto de libertad tiene que estar vinculado con ayudar al otro a potencializarse, a crecer y a poder manifestarse. Y otra de las características que habla el autor tiene que ver justamente con el predominio de la imagen, ¿sí? Que es otra de las cuestiones de la actualidad, la cuestión que tiene que ver con la estética, con el predominio de la cuestión visual y por supuesto que deja de lado todo lo que tiene que ver con el pensamiento, inteligencia y voluntad. Y una de las cosas por las cuales finaliza es el tema de él lo nombra como juvenilización, que en realidad está vinculado con la sociedad adolescente. La gran mayoría de las personas quiere ser adolescente. Quiere ser Peter Pan, quiere ser Campanita, es decir, no crece y no van en búsqueda del proceso que tiene que ver y que se tiene que dar del pase de la inteligencia concreta a la inteligencia abstracta. Muy bien, hasta acá esto es un resumen o una explicación y un poco más ampliado de lo que plantea el autor.